Pues mira, es emocionante saber que esta peli de Alien regresa a las raíces de horror de la franquicia. Eso siempre fue como que la clave para, o la razón principal para hacer otra película de Alien, específicamente tu versión. Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, yo no creo que nunca Alien dejó de ser terror, ¿no? Yo creo que todas, hasta la última, hasta Prometheus, siempre hay un elemento fuerte de terror. Pero creo que no era el elemento principal o había otros elementos que funcionaban mejor que el terror también muchas veces. La intención en esto era sí, llevarla más a los comienzos, a la simpleza, sobre todo esas dos primeras películas, ¿no? Donde el terror y el thriller y la acción eran las emociones principales que la película estaba buscando hacer. Entonces yo como fan era lo que quería ver y por eso hice esta película de la manera que la hice, para llevarla de nuevo para allí, ¿no? Precisamente como fan de tu trabajo, o sea, verte apropiarte de lo que es clásico y hacerlo tuyo también es bien emocionante, pero ¿cuán útil fueron esas conversaciones con el señor Scott y con el señor Cameron para entrar y navegar esa cuerda floja? Súper, súper útiles, sobre todo primero es el tener el aval de ellos, ¿no? Y que apoyen la película es fundamental, ¿no? Es sagrado, es un tema de respeto a esa generación y a esos directores que hicieron esas dos primeras películas de donde estamos tomando prestado tantas ideas y tantos conceptos, ¿no? Entonces lo primero era asegurarse de hacerlo con su aval y nunca lo hubiera hecho si, sobre todo si Ridley no estaba de acuerdo con la película. Entonces, y un privilegio total cada minuto que uno pasa con ellos, ¿no? Son como el oráculo para mí, ¿no? Cuando uno se sienta a charlar de cine y hablar de la película, hay que anotar todo lo que dicen y procesarlo porque es mucha sabiduría, ¿no? A Ridley tiene Obviamente, 80 y poco de años, sí. mucha sabiduría, así que un privilegio total. Pues entonces, como fan y como cineasta que tienen como de coexistir en el proceso de hacer esta peli, ¿es ansiedad o es emoción el día que llegas al set y vas a filmar el chest bust tuyo o vas a filmar el reveal del diseño del alien de una forma práctica? Cuéntame un poco cuál es tu espacio mental en ese Yo momento. sé, siempre es emoción más que nada, es emoción y intriga y curiosidad y, bueno, ¿cómo voy a hacer esto de una manera que yo no lo haya visto antes? ¿Cómo puedo filmar esto? O cómo puedo reproducir un plano que ya vi una vez y se quedó conmigo toda la vida y me gustaría hacer la versión de ese plano pero con estos personajes? Es más eso, realmente no. El miedo y la ansiedad no, es el peor enemigo de la creatividad, entonces siempre intento dejarlo afuera y no permitirme que esas cosas entren. Eso viene sí cuando uno está a punto de mostrar la película a la gente, ahí uno se da cuenta, uy, ¿qué hice? Y ahí te vienen todos los miedos de si les va a gustar o no, pero en el momento que uno está haciéndolo hay que sacarse todas esas ideas de arriba y entregarse al placer de crear y al placer de poder filmar esas escenas, ¿no? No se nota en pantalla, pero entonces la última pregunta solo por tiempo es, ok, me parece que una de las cosas que sí es distintiva de esta historia dentro de la franquicia es que son estos personajes jóvenes que salen a buscar algo mejor. Ujú. Esa narrativa es para amplificar el horror, porque es un gancho emocional genial, ¿entiendes? Porque hay veces que el resto de los personajes, sus encuentros con el alien han sido accidental, pero aquí es como que es un poquito más trágico, así que eso fue para amplificar el horror. Sí, yo creo que sí, era para tener. Hoy en día yo creo que ya es difícil hacer películas de la manera que funciona la primera película de Alien, donde uno sabe poco y nada de los personajes, sabe su nombre y un poco cuál es su personalidad, pero qué quieren en la vida, a quién quieren, están casados, no casados, si vuelven a la Tierra, que no se sabe nada de los personajes e igual funciona. Y yo creo que hoy en día, será por lo que será, uno quiere conocer más a los personajes, quiere entender qué les pasa emocionalmente. Eso es otro. La gente vive experiencia, tiene una experiencia de los personajes diferente, porque somos así en general, ¿no? En otra época la gente era un poco más fría, capaz, no se hablaba de las emociones, qué te pasa, ¿no? ¿Qué sé yo? Hoy en día yo creo que estamos en una era donde queremos entender a la gente un poco más y queremos entender a los personajes un poco más. Entonces yo sentía que necesitaba empezar en una historia donde quiero saber quiénes son, qué quieren de la vida, qué están buscando. Y sí, capaz que mi intención perversa es para hacerte sufrir más cuando mueren, probablemente, que hace que el terror sea más fuerte sin duda. Cuando muere alguien que uno sabía lo que esa persona quería en su vida, es mucho más difícil de ver. Entonces, el terror es el miedo, el terror no es la muerte en sí, el terror es la potencial muerte de ese personaje, ¿no? Es encontrar personajes que a uno les cae bien y quieren que consigan lo que quieren y el miedo de que si
corren un poco más lento y si no llegan a la puerta esa, van a morir, ¿no? Y así como funcionan las mejores películas de terror, me parece. Correcto. Bueno, señor, siempre un placer hablar con usted. Le deseo Igualmente. mucho éxito. Que tenga un buen Igualmente. día. Muchas gracias, placer Bye, verte. bye.